cordial saludo, mi nombre es Amanda Joana Noza Pérez, me encuentro cursando la ingeniería en telecomunicaciones. A continuación voy a presentar el desarrollo del ejercicio 1, tarea 1, sobre cinemática y movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A continuación presentaré voy a presentar la animación donde los valores me dice que la distancia la dejé en 0, la velocidad la dejé al último dígito de mi número de documento, en este caso es 9, lo voy a colocar en 9,4. Y la aceleración la voy a dejar en 0,0. A continuación vamos a ver que el motociclista se está moviendo con una velocidad de 9,4 en un segundo, y que cada segundo se va a mover a la velocidad de 9,4 en exactamente 10 segundos, con una distancia de 9,4, que va a ser la final, es decir, va a recorrer con una velocidad constante y una aceleración de igual forma va a ser constante. Es decir, que si la velocidad es constante, la aceleración va a ser 0, como lo vemos acá. Acá se puede evidenciar que el motociclista recorrió en 10 segundos una distancia de 94 metros con una velocidad de 0,4 metros por segundo. Al exportar los datos nos da lo siguiente, que tenemos la tabla que nos generó el Excel, la tenemos con el tiempo de 0 a 10, la distancia de 0 a 94 metros y la velocidad que es constante de 9,4. Ese es para una aceleración de 0. Ahora, para la aceleración de 2 va a variar, como lo vemos acá. Le vamos a colocar una aceleración de 2. Y podemos observar que va a ser un poco más rápida de manera positiva. Acá podemos observar que recorrió un tiempo de 10 segundos con una distancia de 194 metros a una velocidad de 29,4 metros por segundo en una aceleración de 2. Es decir, que la aceleración es constante y la velocidad varía de forma positiva, como lo vamos a ver acá en la tabla de igual forma. A continuación presento las gráficas donde para la aceleración 0 tenemos distancia versus tiempo, donde podemos observar una línea recta con una trayectoria recta, que tenemos la ecuación que es x igual a 9,4 t, el tiempo, con un inicio de 0, de la velocidad 0, perdón, de la distancia 0 a un tiempo que termina en exactamente 9,4, como lo podemos observar acá. Tenemos la velocidad, la tabla velocidad-tiempo, donde podemos observar que acá no genera línea de tendencia, ya que no es ni cuadrática ni lineal. Entonces decimos que tiene en una velocidad inicial 0 y termina en una velocidad de 9,4, es decir, que es constante. Y tenemos la aceleración versus tiempo, donde observamos una línea de tendencia lineal con una aceleración de 0
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estas primeras tres gráficas hacen respecto al movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que mientras la velocidad es constante, la aceleración siempre va a ser cero. Para la siguiente gráfica tenemos una aceleración, en este caso A2, donde podemos evidenciar la primera gráfica, distancia versus tiempo, una línea perpendicular con una ecuación de x sobre x igual a tiempo elevado a 2 más 9,4t. Tenemos la velocidad versus el tiempo, una línea una línea recta, con trayectoria recta, con una velocidad de 2t más 9,4 y una aceleración de 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta con referencia a un movimiento uniformemente acelerado, ya que cuando la velocidad es diferente, o es decir, que si la aceleración es constante, la velocidad va a ser diferente dependiendo sus distancias y el tiempo. Acá presento las conclusiones obtenidas, donde se puede decir que, como yo lo había indicado, las primeras gráficas hacen referencia a un movimiento rectilíneo uniforme, donde cuenta con una velocidad constante de 9,4 metros sobre segundo y una aceleración de cero. Entonces, mientras la velocidad es constante, la aceleración va a ser constante, es decir, cero, va a ser siempre cero. Y para la segunda gráfica es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante y la velocidad va a tener una trayectoria con diferentes distancias en iguales tiempos, perdón. Acá nos indica que respondamos las siguientes preguntas, donde dice que cómo diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características isográficas de movimiento. Lo podemos relacionar en cuanto en la primera gráfica tenemos o siempre va a ser 9,4 metros sobre segundo toda la velocidad del tiempo 0 segundos a 10 segundos. Entonces la aceleración siempre va a ser cero. Va a ser una línea recta. En el movimiento rectilíneo uniforme acelerado se puede decir que tiene una velocidad de 9,4 metros por segundo, está constante, no es constante, y una aceleración donde sí la vemos que es constante. Entonces, la velocidad va a variar de manera proporcional, en este caso aumenta de manera positiva. B, sobre el movimiento acelerado, sobre el movimiento con aceleración constante, que se deduce cuando la aceleración es cero. Se deduce que cuando la aceleración es cero, la velocidad va a ser constante, que representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso. En el caso 1, acá vemos el caso 1, la velocidad versus tiempo. La tenemos acá, que es una línea recta. Y para esta vemos que es una línea perpendicular, digo recta, pero no constante. Entonces podemos decir que para el primer caso, donde la línea es constante, el área bajo la curva representa que un cuerpo realiza un desplazamiento de 94 metros en 10 segundos. Es decir, recorre el mismo espacio en el mismo tiempo de la trayectoria. Y para la segunda gráfica, vemos que tiene una aceleración de 2. En el área bajo la curva, la gráfica velocidad versus tiempo representa que el cuerpo realiza un desplazamiento de 194 metros en 10 segundos. Acá para calcular en cada uno de los movimientos, utilizando tiempos de 25-35 segundos. Para el primer caso, el movimiento rectilíneo uniforme, se utiliza la única ecuación que tenemos en este caso, x, distancia es x igual a velocidad por tiempo. Entonces se reemplazan los datos, las ecuaciones que nos dio las gráficas, como las vemos acá. Entonces hallamos la distancia para 25 segundos, donde reemplazamos la t por 25 segundos y nos da una distancia de 235 metros. Se aplica la ecuación, se despega la velocidad para hallarla. Entonces decimos que la velocidad es igual a 35 metros sobre 25 segundos, se reemplaza y tenemos que la velocidad es de 9,4 metros sobre segundo, que es lo que nos dio la gráfica. De igual forma se hace el mismo procedimiento y para 35 segundos nos arroja una distancia de 9,4 metros sobre segundo, como lo podemos evidenciar en las primeras gráficas.
acá, como lo podemos evidenciar, tenemos que la velocidad es de 9,4 segundos. Para la segunda tenemos una velocidad que igual de 2t más 9,4. Entonces para ese se utiliza, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Utilizamos la ecuación velocidad, donde decimos que v d por el tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo para 25 segundos. Entonces reemplazamos t por segundos, entonces decimos que la velocidad en 25 segundos es igual a 9,4 metros segundos, que es la velocidad inicial, más 2 metros sobre segundo elevado a la 2, que es la aceleración, por 25 segundos se reemplaza. Esto da una velocidad de 59,4 metros sobre segundos elevado a la 2, y hacemos de la misma manera para 35 segundos. Y tenemos 79,4 metros sobre segundo, que es lo que nos da en la gráfica, en esta gráfica de acá, que al reemplazar 2 t en tiempo de 25-35 segundos más 9,4 nos va a dar el resultado que nos generó en la parte de abajo. Eso era todo, muchas gracias.